Hola a todos. En esta ocasión vamos a enfocar un tema interesante en cuestión de obligaciones por parte del asegurado en relación al pago de la prima. Cuando definimos lo que es el seguro, vemos que la compañía de seguro se obliga a indemnizar daños a cambio del pago de una prima. Entonces, la obligación es mutua. Por un lado, de pagar la indemnización o el daño que sufre el asegurado, y la otra obligación que el asegurado tiene en relación a la compañía de pagar la prima. Este tema ha venido teniendo sus variables en materia de interpretación. Tal es así que el artículo del Código Civil Paraguayo, en el 1574, se establece en el primer párrafo que la compañía de seguros no se responsabiliza del daño ocasionado antes del pago de la prima. Esto en un momento dado se ha tomado como era una cuestión general. Si es que no se pagaba la prima, pues que no había seguros. Sin embargo, esto tuvo un cambio en la estructura de interpretación de la norma que nace en la Argentina, pues la ley 17.418 define la misma cuestión que nuestro Código Civil en materia de falta de pago de primas y que se entiende como un castigo por el no estar al día en la obligación que se asume. Lógicamente, para que nazca la obligación de una de las partes, también la otra parte debe estar al día con la parte de su obligación, y eso es muy lógico en el derecho. Nadie puede exigir a otro a que cumpla parte de su obligación si uno no cumple con la parte de su obligación. Sin embargo, vemos en el artículo 1573 de nuestro Código Civil Paraguayo, que también es el mismo en materia de la legislación del derecho argentino, en que la entrega de la póliza sin percepción de la prima hace presumir el crédito para el pago. Entonces, ya arrancamos que si no se ha pactado nada con respecto al pago de la prima, la ley misma ya presume que se ha concedido crédito para el pago, lo que implica que habrá cobertura si es que ocurre el siniestro igualmente antes del pago, ya que a la presunción que establece la ley de un crédito para el pago podríamos pensar que puede ir hasta el final del periodo del seguro inclusive. Bien, en algún momento se ha analizado que la falta de pago de prima se debía analizarlo con el alcance de 1574, coincidente con la norma argentina, que si no hay pago no hay cobertura. Esto ya no es así, o no es así, no era así, hasta que lógicamente una jueza de Argentina ha interpretado que la entrega de la póliza sin percepción de la prima hace presumir el crédito para el pago. Y por otro lado, otra cuestión que se ha suscitado es que si es que ocurre el siniestro antes de la entrega de la póliza, pues lógicamente no estaríamos con una cuestión de pago de la prima. Sin embargo, de vuelta otra interpretación más que ha cambiado completamente el sistema de interpretación es que si la compañía de seguros no entrega la póliza en fecha, no puede exigir el pago de la prima, puesto que la prima es exigible contra la entrega de la póliza. Así es que no es tan cierto entonces que no habrá cobertura con respecto al no pago de la prima si es que se dan estas figuras, ya que nuestro sistema de contratos
de seguros es de carácter convencional y empieza la obligación desde el momento que se ha pactado o que se ha convenido la cobertura, aún antes de entregarse la póliza, siempre y cuando uno tenga un principio de prueba por escrito que determine que sí hubo tal acuerdo. Entonces, ojo aquí, que no es necesario entonces contar con la póliza en mano como para luego exigir cobertura si uno sufre un percance o un siniestro. Es ahí entonces que las compañías de seguro, desde el momento que han asentado en el libro de emisiones la cobertura, está pegándose al contrato y el asegurado puede exigir cobertura aunque no haya pagado la prima. La única solución que da la ley en este caso, en el 1574, en su último párrafo, es que en todos los casos, dice ahí, si es que ocurre el siniestro, el asegurado debe la prima íntegra, tendrá que cubrir toda la prima. Pues entonces, aquí vemos un aspecto con respecto a lo que queremos enfocar con el tema de suspensión de cobertura por falta de pago de la prima. Y ponemos como título, lógicamente, el régimen de rescisión de contrato. ¿Qué es lo que la compañía de seguros podría hacer en el caso o en los casos en que entregue la póliza y no se haya pactado nada con respecto a la prima? Puesto que la ley ya presume que se concede crédito para el pago. Entonces, en el segundo párrafo de este artículo 1574, entonces se contempla la figura o el instituto de la rescisión de contrato. Es decir, entonces, que si la compañía de seguro entrega la póliza sin percepción de la prima y ya la misma ley hace la salvedad, salvo pacto en contrario, es decir, salvo que las partes hayan pactado algo con respecto al pago de la prima, entonces se remitirá a ese acuerdo. De ahí es entonces que tenemos que el Banco Central del Paraguay tiene una resolución, que lógicamente esa es una resolución que si uno quiere adecuar al contrato tendrá que trasladar al contrato, y que se habla sobre el fraccionamiento de las primas. Entonces, si es que queremos hacer valer el tema de suspensión de cobertura por falta de pago de la prima, tendrá que contemplarse el sistema o el fraccionamiento pactado. Y los vencimientos deben estar bien claros. ¿En qué fecha van venciendo los distintos periodos fraccionados? Ahí entonces es que, si es que se tiene pactado en la póliza un fraccionamiento de 10 pagos, se respetará este fraccionamiento. Si ocurre el siniestro, lo que tendrá que cerciorarse la compañía de seguros es si estaba al día en el pago de la cuota pertinente. Entonces, si es que se detectase que no, entonces estaríamos en una figura de la mora, y la mora tiene consecuencias en el derecho. Bien, hablábamos del instituto de la rescisión del contrato. Esto se da en los casos en que la compañía de seguros entrega la póliza sin percepción de la prima y nada se haya hablado sobre en qué fecha o de qué manera se estaría pagando. Ahí entonces no le queda otra a la compañía de seguros que hacer uso del plazo de denuncia, ese es el término que utiliza la ley, a los efectos de notificar al asegurado que se procederá a la rescisión del contrato dentro del plazo de 30 días. Significa entonces que se avisa al asegurado que se estará haciendo uso del derecho contemplado en la norma de rescindir el contrato. Y la suspensión de cobertura en esos casos deviene 2 días después de haberse comunicado
el derecho de rescindir el contrato. Es decir, lo que nosotros le llamamos también la intimación pertinente al pago. Se realiza la intimación, 2 días más habrá cobertura y luego se suspende la cobertura por el tiempo restante. Si el asegurado viene y abona o llega a un acuerdo con la compañía de seguros, pues entonces se estará reconduciendo de vuelta el contrato y habrá cobertura en adelante. Pero si es que no ocurriese tal cosa y transcurre el plazo de 30 días, pues entonces automáticamente ese contrato quedará rescindido. Bien, estos son entonces los esquemas generales con respecto a la obligación del pago de la prima. Se maneja dentro entonces del concepto de obligaciones, y estas obligaciones son lógicamente recíprocas, por un lado de la compañía de seguros a cubrir un siniestro y por otro lado del asegurado de pagar lo pertinente para lógicamente crear el fondo mutuo del cual surgirán los montos que ya están previstos a efecto de cubrir siniestros en relación de cálculos actuariales. Bien, por hoy es lo que deseo compartir con ustedes y estaremos abiertos a otras consultas más.